Identidad y planificación estratégica. Todo en mi vida, la verdad, es que ha girado un poco alrededor de esto. Hay una cosa para mí muy importante. Cuando yo escuché esta frase y quise compartirla en este momento, la escuché hace poco, y me pareció súper pertinente. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Voy de nuevo. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. ¿Cuántos caminos hay en el mundo? ¿Cuántas personas habemos en el mundo? Hay un camino, aquí, de hecho, durante toda esta presentación hemos escuchado diferentes caminos. El camino de la mujer, el camino del hombre, el camino del venezolano, el camino del latinoamericano, el camino del europeo, el camino del conservador, el camino del feminismo, el camino del católico, como es mi caso. Hay miles de caminos, pero hay un punto súper importante que para mí es clave. Cada uno de nosotros somos responsables de administrar ese camino. Somos administradores de nuestra propia vida y somos administradores también de las organizaciones, de tu mundo, de tu entorno, de tu vida. Dentro de este camino existen diferentes decisiones, ¿no? Cuando nosotros decimos, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí, hay una pregunta intrínseca dentro de esto, o por lo menos que yo me haría. Si necesitas elegir eso, entonces, ¿quién eres tú? ¿Por qué existimos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? Cuando te haces este planteamiento, indiscutiblemente generas un norte. Y ese norte y ese cuestionamiento te hace ir identificando o ir construyendo cuál es tu razón de ser. Una actitud de vida que conduce las decisiones del presente para la construcción del futuro. Y ahí es donde surge para mí la pregunta más importante de todos los tiempos y de cada uno de los seres humanos. ¿Quién soy? Dentro de esta pregunta, una de las cosas que me gustaría compartirles, y creo que no es solamente a nivel de empresas, que no es solamente a nivel de organizaciones, las organizaciones no son cosas, las organizaciones y las empresas son personas y son visiones, y esas visiones forman parte de este cuestionamiento y de esa identidad de una cabeza y a partir de ese crecimiento de muchísimas personas. Pero entonces ahora, fuera de ese campo laboral, pregunto y pregúntate, ¿quién soy? ¿En qué crees? ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? ¿Con qué te identificas? ¿Por qué y para qué haces lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Cómo es el proceso? Y la más importante de todas, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te llevó ahí? Para mí, esa es la verdad de la verdad. ¿Quién eres? Y sobre todo el cuestionarte. Llega un momento en donde nosotros somos un cúmulo de cosas y ese cúmulo de cosas forma parte de nuestra identidad personal, de nuestra identidad cultural, de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad de género. Pero también es una realidad que nosotros somos responsables en algún momento de decir, ok, esto todo forma parte de mí. Esta es mi familia, este es mi país, este es mi entorno, porque por más individuos que tengamos que hacer en un momento, nosotros convivimos con los demás. Y todas esas personas y todo ese contexto nos genera cualquier cantidad de información. Y llega un punto en donde es maravilloso hacerte esta pregunta y decir, de todas estas fichas con las que yo cuento, ¿cuáles son las que realmente me hacen ser quien soy? Y ¿cuáles son las que yo decido también ser? Hablando un poquito desde el punto de vista personal y también llevándolo para que lo podamos relacionar con distintas cosas, hay una marca, en este caso, que es una de mis favoritas y sobre todo porque genera un contenido muy potente a nivel de propósito. Y ese proyecto en algún momento dijo y se propuso y creyó en algo firmemente. Cualquiera que tenga un cuerpo puede ser un atleta. Si yo te pregunto en qué crees tú, hay creencias que después que haces ese análisis vale la pena decir, esta creencia o esta filosofía me define. En este caso, este proyecto dijo, yo creo
que cualquiera que puede ser un atleta o cualquiera que tenga un cuerpo puede ser un atleta. Solamente hazlo. No tiene nada que ver, dentro de la persona que inició ese proyecto, no tenía nada que ver con ganar. Tenía que ver que por encima de todo, tú continúes intentándolo. Para esa persona, eso quiere decir ser un atleta. El que por encima de, tú vayas hacia adelante. ¿Por encima de qué? Hoy en día es parte de su misión y es parte de su propósito. Y es parte de todas las aristas con las que esta organización y esta marca ejecuta todo lo que ejecuta. De hecho, su eslogan ha estado durante más de 50 años. No ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque tomó la decisión que eso formaba parte de su personalidad, de su identidad, de su razón de ser. Cualquiera que pueda tener un cuerpo es un atleta. Es impresionante cómo, independientemente de los diferentes contextos en los que nosotros vivimos, cuando realmente nos hacemos esta pregunta, todos estamos inmersos dentro de un mismo espacio. No hay tantas cosas que nos separan dentro de la diversidad, dentro de las diferentes perspectivas, dentro de los estereotipos que sin duda vamos a tener. En este caso, este proyecto y ese pensamiento traspasó un cuerpo perfecto, traspasó una normalidad, traspasó culturas, traspasó historias, traspasó nacionalidades, traspasó tipos de personas, porque al final del día, en lo que tú crees es parte también de lo que tú eres, independientemente de lo que hagas. Y eso, si en este caso y esta noche a mí me encantaría dejar algo, ha sido parte de la historia de mi vida profesional, pero también ha sido parte de la historia y principalmente de la historia de mi vida personal, en el que por encima de, porque no es fácil, constantemente siempre me he hecho esta pregunta. En este caso, cuando nosotros hablamos de personas y cuando nosotros lo llevamos a la parte profesional, parece que fueran dos cosas distintas. Yo trabajo para la construcción de identidad de organizaciones y la única razón del por qué trabajo para eso y que de alguna manera he podido ser efectiva en ese ámbito es porque a mí no se me ha hecho nada fácil construir mi propia identidad. No se me ha hecho nada fácil. Para mí no es fácil cuando tú dices ámate, supérate y acéptate. Para mí sí, por supuesto, es un ideal, pero requiere trabajo, requiere decisión. En mi caso, ha requerido mucha disciplina y sobre todo ha requerido muchísimo, muchísimo amor para que por encima de haya atravesado todos los obstáculos y por encima de todas esas experiencias las ponga hoy al servicio de los demás, las ponga al servicio profesional y las ponga al servicio no de las empresas como un ente vacío, sino de los directivos, sino de los equipos y las personas a cualquier nivel de la organización. Porque al final los productos son una herramienta del marketing, que en este caso es mi área. El punto del marketing es el contenido. No existe otro tipo de marketing. No es marketing digital, no es marketing creativo, no es marketing. El marketing al final trabaja y es un instrumento en función a ese contenido. Y ese contenido parte de la identidad. La identidad de que a alguien le importa algo, alguien se relaciona con algo, alguien quiere transmitir algo, alguien quiere contar una historia. Y el marketing lo único que hace es brindar herramientas digitales, herramientas creativas, herramientas en publicidad para poder proyectar ese mensaje. Pero ese mensaje eres tú, esa historia eres tú, esa narrativa, esa cultura. No existe una persona, dos personas que hayan tenido la misma historia, no existe. Podemos vivir, las personas que viven en la misma casa, dos hermanos, son perspectivas distintas dentro de un mismo contexto. Tu historia, tu color, tu ojo, tu pelo, tu boca, tu manera de pensar es único. Y tan importante es como somos todos dentro de este convivir. Porque es un mundo, es un país, es una ciudad, es un espacio en este caso. Y nosotros tenemos que aprender a convivir todos, los conservadores, los que no, con los que estás de acuerdo, con lo que no, porque no hay otro espacio. Nosotros vinimos a atravesar este camino dentro de la diversidad, pero tu diversidad y la diversidad del otro, tu opinión y la opinión del otro. Para mí la verdad es que lo más sano es encontrar esa propia narrativa, es encontrar esa propia historia, entenderla, asimilarla, dejar la flojera de internalizar, porque queremos victorias hoy, pero no queremos el proceso, no queremos el por encima de,
¿Por qué no lo queremos? Por lo menos desde mi caso, porque cuesta. Es una decisión. Y en ese punto, en donde dices la identidad para relacionarte con los demás y llegar donde quieras llegar. Nosotros aquí decimos, y todos queremos algo, ¿no? El punto de partida desde cualquier ámbito, para mí, desde cualquier decisión trascendental, desde cualquier decisión del día, nosotros el estar aquí, toda decisión implica una renuncia, toda decisión. Estamos aquí y dejamos de estar en otro lado. Estamos con alguien, estamos hablando, donde inviertes el tiempo, la profesión que estudias, todo. Te cepillas, no estás durmiendo, no estás en otro lugar. No se puede tener todo, tiene que ir un paso a paso. Y esa es una decisión en la cual el único responsable eres tú. Y el punto de partida, en este caso, para llevarlo desde un punto de vista estratégico, siempre va a ser la identidad. ¿Quién eres tú? Invierte ese tiempo en entenderte tú, en dejar el conflicto con lo demás, porque lo demás es lo demás y es como es. En la medida en que queramos generar ese cambio, tiene que partir de lo que tienes que cambiar tú, de lo que tienes que evolucionar tú, de lo que tienes que hacerte consciente tú. Y en esa medida podemos transitar en esta diversidad de una forma armoniosa y respetuosa. Pero nunca las cosas van a ser como tú quieres que sea. Entonces, de lo único que te puedes hacer responsable es lo que está a tu alrededor y sobre todo lo que está en tu interior. Entonces, partimos en el pensamiento estratégico y esto aplica para todo de un mismo punto. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu propósito? Vale la pena, vale la vida encontrar esa respuesta. Porque al final de eso se trata. Es un viaje, es un camino. Y el camino, creo yo, y esa es mi verdad, que sin duda va a tener un mejor transitar en la medida en que siempre partamos de este lugar. Luego hay un paso 2. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es ese objetivo? Porque si no, como decíamos al principio, si no sabes dónde vas, cualquier camino te puede llevar a ti, a cualquier lugar. Entonces, asumir esa responsabilidad es maravilloso y sobre todo enfocar qué es lo que se quiere y sobre todo de una manera trascendental, porque así vas a poder tomar las decisiones en paz, porque vas a entender qué estás decidiendo, qué estás dejando, a qué estás renunciando, qué estás ganando, porque siempre va a pasar. Una cosa tiene como consecuencia la otra. Entonces, asumir eso en paz requiere una decisión y esa decisión requiere ese autoconocimiento. El paso 3, ¿con quién lo quieres hacer? ¿Con quién quieres tener una relación? Escuchamos muchísimo y esto se lleva a todo ámbito. El con quién inviertes tu tiempo, el con quién te quieres comunicar. Somos muchos en el mundo y somos muy diversos por los que ya hemos visto. Entonces también es importante entender desde dónde quieres conectar. Y no solamente desde un punto de forma, sino desde un punto de vista de fondo. Las personas con los valores, las personas con quien te complementan en esa diversidad. Hay que pensar y hay que dejar la flojera de pensar, porque cuando uno piensa entonces es muy intenso, pero cuando vives por vivir también es un desperdicio de transitar. Y hay finalmente, y hasta aquí y hasta lo que me da tiempo, un último punto, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí entra la planificación. Con las personas con las que yo trabajo siempre me dicen, y por ejemplo aquí hay una de las personas y me decía, sí, ya sé lo que tú vas a decir. La verdad de la verdad es que tú siempre eres paso 1, paso 2 y paso 3. Porque es que hay un paso 1, paso 2, paso 3. Así no lo tengas concientizado, no puedes estar en todos lados y no puedes hacer todo al mismo tiempo. La prioridad del paso 1, del paso 2 y paso 3 también es una decisión. Entonces es un poquito como agarrar las riendas de lo que está sucediendo y de lo que quieres que suceda. La base del pensamiento estratégico. Hay una cosa dentro de mi día a día cuando me dicen algo. Yo quiero correr un maratón, yo quiero, en mi caso, yo quiero aprender a amar. No es un corazón, es que realmente me pueda conectar con los demás. Y para eso ha sido mi paso 1 de conocerme y de entender quién soy primero. Pero independientemente de lo que quieras en la vida, para mí siempre tengo una pregunta clave. ¿Qué tanto lo quieres hacer? ¿Quieres ganar 1 millón? ¿Quieres ganar 2 millones? ¿Quieres tener una empresa? ¿Quieres tener 5,000 empleados? ¿Quieres tener un pequeño emprendimiento? ¿Quieres hacer una torta? Quiero ir al TED hoy.
quiero hacer lo que quieras hacer. Entiende qué conlleva eso. Yo no estoy diciendo que no se pueda, lo que estoy diciendo es que concientices para entender cuáles son los pasos que tienes que hacer y tomes la decisión. Pero no solamente desde la ilusión y desde el anhelo, sino un poquito también de la realidad de lo que tienes en el momento y entender qué es lo que tienes que hacer para ir construyendo desde ese presente hacia el futuro. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cuántas horas le quiero involucrar a eso? ¿Cuántas horas no? Todo involucra un trabajo. Y la mayoría de las cosas no es que no se puedan hacer, es que no nos preguntamos lo suficiente qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Cuáles son las expectativas, las mías, las de la gente, que también tienes que romper y que siempre van a existir? Las expectativas van a existir, los estereotipos van a existir, las personas que piensen diferente a ti van a existir. Entonces es un tema de un compromiso contigo. ¿Cuál es mi realidad? ¿Desde dónde estoy partiendo? Hay una cosa que dificulta mucho para mí el tema de la planificación y es que partimos desde un ideal. En mi caso, no me gusta partir desde el ideal. El ideal puede ser al que quiero llegar, pero por lo menos en mi caso, como me ha dado resultado, es partir de lo que hay. Del país que tenemos, de la situación en la que vivimos, de las personas que tenemos alrededor, de las mentalidades que tenemos alrededor, de lo que yo tengo, del cuerpo que tengo, el tamaño que tengo, el color de piel que tengo, y ya. Querer cambiar la realidad para llegar a un ideal es frustrante y es poco viable. ¿Qué recursos tengo? Siempre hay recursos. Las personas son el mayor recurso. Las ganas es un recurso. Hay otro punto importante, y esto como para llevarlo más a un esquema. La planificación, al final del día, todo esto son posibles soluciones. Yo voy a planificar casarme. Yo voy a planificar mi carrera. Yo voy a planificar mi proyecto. Son posibles soluciones. Cuando tú buscas una planificación, tú lo único que estás haciendo, voy a hacer un viaje. Posibles cosas que pueden generarse y posibles soluciones que yo puedo impartir. A partir de esa realidad, y es un análisis entre lo racional, la imaginación y la creatividad. A veces las personas creen que yo soy demasiado, bueno, obviamente entiendo por qué lo creen, ¿no? Que soy demasiado, o sea, como muy estructurada. Y sí lo soy, pero también convive dentro del que planifica algo que no está sucediendo, y ese es el ideal. Y ahí entra tu capacidad de crear, tu capacidad de ser creativo, y la creatividad es la base de la solución. Soluciones cuando no hay agua, soluciones cuando no hay luz, soluciones cuando no llegó el transporte. Al final todos somos unas personas creativas porque generamos soluciones a partir de lo que tenemos para poder llegar a donde queremos llegar. Hay un punto y es la base para todo lo que quieras, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Dónde estás con lo que hay y con lo que tienes? ¿Dónde quiero estar? Es esa imaginación y ese sueño que tú tienes. Y eso te va a generar estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3, estrategia 4. No es complicado. Lo complicado es qué tanto lo quieres y qué estás dispuesto a hacer. Porque puede ser que tú quieras llegar a algo y la primera estrategia no fue ni en el tiempo donde quisiste, ni la forma como quisiste, ni con la gente. Entonces, ¿qué tanto lo quieres? Porque parte de todo es que no pase como tú quieras que pase. Pero en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que a mí me funciona, o por lo menos para lograr ciertas cosas, es que el plan B siempre va a ser el plan A. Puede ser que no sea cuando yo quiero, puede ser que no sea como yo quiero, pero si de verdad es algo que yo anhelo y de corazón, partiendo de lo que yo quiero, de quien yo soy y de mis decisiones, es a donde quiero llegar, es lo único que me hace, como este proyecto, por encima de seguir intentando. Al final, la planificación estratégica no es un tema técnico, es un tema netamente humano. La técnica es un instrumento, el marketing es un instrumento, las organizaciones empresariales son un instrumento. El punto es la humanidad, el punto es esa identidad. Y sobre todo una lógica y una intuición. Puedes tener todo fríamente calculado, pero al final del día, toda tu historia, toda tu narrativa, todas tus experiencias es lo que en algunos momentos te hace decir voy para adelante o no voy para adelante. ¿Voy para adelante con esta persona o no voy para adelante con esta persona? Todo forma parte de
tesoros que tenemos en nuestro interior. Es un viaje interno, todo parte de ese viaje interno. Pero también es una decisión, es un trabajo, es paciencia, es disciplina. La motivación sin planificación para mí es una ilusión. Hoy estoy motivada, hoy me siento súper empoderada, mañana no. Hoy estoy aquí en esta plataforma que representa tantas cosas y mañana no sé ni siquiera quién soy, forma parte de. Hoy me siento súper segura, mañana no. Hoy me siento triste, mañana me siento feliz. Hoy me siento motivada, mañana no. Forma parte del viaje. Entonces, ¿dónde queremos estar? Pero también entendamos que formamos parte de este viaje y esta es la vida. También hay que hacer las paces con evaluar los resultados, medir qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y nosotros principalmente tenemos una cultura de inmediatez muy fuerte, porque hemos tenido desde hace mucho tiempo que resolver cosas al momento. Hay mucha incertidumbre, pero creo que vale la pena en este momento entender que estamos como en una reconstrucción y la planificación, el propósito, el entendernos, el evaluar, el medir, hay que perderle el miedo a los números, a la precisión, al fracaso. Forma parte de la vida. Sí, fracasé, pero por encima de, vamos a evaluar qué fue lo que no dio resultado y vamos a un paso siguiente. Levantémonos cuantas veces sea necesario. Eso es un ganador. Eso es amor. Eso es realmente querer lo que se quiere, pero siempre entendiéndolo desde tu lugar, desde tu perspectiva, desde tu historia y desde tu realidad. Sobre todo, valorando todos los recursos que tienes, que siempre son muchos. Mi punto aquí y mi verdad, independientemente de lo diversos que seamos todos y del camino que decidamos tomar, es que todos formamos parte de este mundo. Y la manera de vivir en esta diversidad y desde distintas perspectivas es que cada quien asuma su responsabilidad. Para mí vale la pena y vale la vida hacer ese análisis interior, sobre todo porque para mí es la clave para poder vivir en armonía. De nosotros depende y de nosotros es la única persona que podamos hacer que pase. Muchísimas gracias.